Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Columna Emiliano Abregú. Hola Emiliano, buenos días. Buen día, Alfredo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. ¿Cómo va esa cuarentena? Bien, acá en casa cumpliendo la cuarentena y tranquilo, ¿no? Mucho no se puede hacer. Uh-huh. ¿Y a qué te dedicas los ratos libres? No, bueno, he mirado alguna que otra serie en Netflix, he jugado a la PlayStation también, que es un gran vicio que tengo yo desde chico. Leo, veo videos en YouTube, ya digo, algún que otro curso del trabajo de la UBA, pero no mucho más. Alguna que otra salida a comprar algo que se necesite y no mucho más. Así que, bueno, ahí, no sé si, como dice Edmundo recién decía, limpiando de afuera y de adentro. Sí, tal cual, aprovecho para mandarle un abrazo grande al mundo también. Bueno. Sí. Hay que cuidarse. Por cuidarse. Ahora las cosas están saliendo bastante bien, sí. Así que por algo está la cuarentena obligatoria. A partir del miércoles acá en Capital va a ser obligatorio el uso del tapabocas también. A partir de hoy en Navarro. Bien, acá en Capital a partir del miércoles, el tapaboca. No hace falta que sea barbijo. No hace falta que sea barbijo, exactamente, sí. No, puede ser un cuello polar también, entre otras cosas, ¿no? O los barbijos caseros que están mostrando en los distintos canales y noticieros de televisión. Sí. Bueno, ¿y qué tenemos en el ámbito deportivo? Bueno, y en cuanto a fútbol, vamos a contarle en este ratito a los oyentes cómo se está manejando acá en el país y qué medidas se están tomando en el exterior también, porque hay planes de que algunas ligas vuelvan el mes que viene, eso en Europa. Por lo tanto, en el fútbol argentino hay incertidumbre y mucha especulación, porque primero no se sabe cuándo vuelve el fútbol, si se va a terminar de completar la Copa de la Superliga. Recordemos que se jugó solamente una fecha la Copa de la Superliga, que son 2 zonas de 12 equipos, que los 2 primeros de cada zona se enfrentan en semifinales, ¿sí? Que las semifinales es a partido único y la final también. No se sabe qué va a pasar. Tengamos en cuenta que ese torneo, ¿sí? Es para la clasificación a la Copa Libertadores de Sudamericana y también para el tema de los descensos. Ahora, se está hablando de que se reanudaría en algún momento la Copa de la Superliga, pero que no habría descensos, que se mantendrían los 24 equipos en Primera División y que esos 24 equipos se le sumarían 2 equipos más de la Primera Nacional. Ahora el tema es ver cómo el formato de esos 2 equipos, porque recordemos que también los 2 equipos, la Primera Nacional está dividida en 2 zonas. Si va a ser el primero de cada zona, si van a tener que jugar algún tipo de reducido. La intención es llegar nuevamente a los 30 equipos. Me parece algo absurdo, ¿no? Pero todavía no hay ninguna confirmación oficial y yo creo que cuando sepamos bien una fecha de cuándo va a volver el fútbol, recién ahí vamos a saber cómo se va a terminar de jugar el torneo. Hay como un bollo grande ahí por resolver. Sí, porque hay muchos intereses en el medio, ¿no? Hay varios equipos que están peleando el descenso, que les conviene. En el ascenso, el tema es que hay algunos equipos que quieren sacar tajada. Recordemos que en una zona está San Martín de Tucumán primero y en otro Atlanta. Entonces, no está claro tampoco la modalidad de ascenso justamente en el ascenso. Entonces, por eso te digo que hay mucha especulación e incertidumbre. No se sabe absolutamente nada si se va a respetar el torneo que se empezó a jugar, si se va a cambiar sobre la marcha. Ahora, que se cambie sobre la marcha, Alfredo, la verdad, una mancha más al tigre que le hace, ¿no? Si viven cambiando el torneo en el fútbol argentino. ¿Y qué sería lo más adecuado de tu mirada? Creo que, como muchos dicen, hay que copiar lo bueno. Si uno ve las ligas europeas,
son torneos largos de 2 rondas, de 20 equipos, sus últimos 3 clubes descienden, pero no por promedio, sino los últimos 3 clubes de la tabla de posiciones. Creo que sería lo más coherente, ¿no? Sí. Hacer un torneo de 20 equipos, ¿sí? De 2 ruedas, o sea, estamos hablando de 38 fechas, y los últimos 3, 4 o 2, los que menos puntos saquen, son los que pierden la categoría. Nosotros ya hace muchos años, cuando no éramos tan chicos, sí decíamos que nos gustaba el sistema de antes, que era un torneo todo el año, todos contra todos, ida y vuelta, el primero es campeón y el último al descenso, algo así, era una simplificación. Sí, bueno, es lo mismo que estoy diciendo yo, quizás que en vez de un equipo solo sean 2. Ratificando, bueno, sí, claro, eso. 2 o 3, pero me parece que le daría más credibilidad y coherencia y transparencia a nuestro fútbol, y no habría tanto margen para la especulación y la incertidumbre. Porque con el mismo criterio podríamos llegar a ser el campeón por promedio. Bien. Bueno, eso ya sería, la verdad, sería bochornoso, ¿no? Pero bueno, también hay que ver el tema de los promedios. Sí. No me parece serio sacarlo de un torneo para el otro, claro, porque ahí estarían perjudicando a algunos equipos y beneficiando a otros. Si avisan que dentro de 2 torneos van a sacar los promedios, bueno, ahí es otra cosa. Sí, sí. Por ejemplo, un Defensa y Justicia, ¿sí? Que está entre los mejores 5 o 10 promedios del fútbol argentino. Sacar los promedios ahora sería perjudicarlo. Cuando un defensa que se fue armando de a poco, que fue subcampeón del fútbol argentino y que ahora está jugando Libertadores, y que hizo un buen colchón de puntos que lo lleva a estar entre los primeros 10 promedios del fútbol argentino. Sacar los promedios sería perjudicarlo, por darte un ejemplo, ¿no? Sí, sí, claramente. Pero bueno, lo cierto que sobre ese tema por ahora no hay nada concreto. Lo que sí podemos decir es que el gobierno anunció medidas para ayudar económicamente a los clubes, porque ahora de lo que se habla es el tema económico, cómo repercute la economía en los clubes. Sí, acá, por ejemplo... Perdón. No, te escucho. Marcelo dice, en Racing arreglaron rebajar los sueldos a los mayores contratos y no a los 6 juveniles. Exacto, eso, sí, te escucho. Y están en debate todos los clubes en ese aspecto, ¿no? Bueno, sí, hay una declaración de Tevez que hizo mucho ruido, donde Tevez dijo que el futbolista argentino podría estar 6 meses sin cobrar. Epa. Es muy difícil, ¿no? Él sí. Bueno, saquemos los clubes del ascenso, que son los clubes que realmente están más complicados, ni hablar los de la C y ni hablar los de la D, que ni siquiera tienen contrato. Vamos a los clubes de primera. Jugadores de Arsenal se han manifestado en contra de Carlos Tevez, jugadores de Estudiantes de La Plata, jugadores de Huracán, y todos apuntan a lo que vos me decís. Claro, ¿cómo no va a decir eso Tevez con la super carrera que hizo en Europa y con ese año que se fue a China? Porque recuerden que Carlos Tevez se fue a China. Sí. Bueno, ahora lo que me llama la atención es que Boca es uno de los clubes que no va a bajar los sueldos. ¿Sí? Jorge Amora Meal, que es el presidente de Boca, dijo que no está de acuerdo con tocar los salarios. Ahora, lo que a mí me hace ruido es que ni bien asumió Jorge Amora Meal a la presidencia de Boca, dijo que en la caja faltaba plata y que no estaba la plata que había dejado Angelici en su gestión. Ahora, si Boca está tan urgido económicamente, digo, ¿cómo hace Boca para pagar los salarios? Estamos hablando del campeón del fútbol argentino y del equipo, de uno de los equipos que tiene los contratos más altos del fútbol argentino. Claro. Entonces, medio contradictorio. Claro, sí, totalmente. Decís que no hay plata, que falta plata en la caja, que van a hacer una auditoría, pero seguís pagando los contratos al 100 y contratos millonarios, porque Tevez, Mauro Zárate, Guanchope Ávila no son contratos baratos. Sí, tal cual. Bueno, por lo tanto la postura de Boca es esa, que va a seguir pagando los salarios en su totalidad, que no está de acuerdo con el torneo de 30 equipos y quiere que siga el torneo y que se respete. Ahora, ya que tocamos el tema ese de los equipos en el fútbol argentino, sí, algunas medidas que han tomado, por ejemplo Racing fue el primer club en bajar los salarios,
bajó temporalmente el salario a sus jugadores, al cuerpo técnico, hasta que se reanude el fútbol. Y como bien acotaba Marcelo, los 6 juveniles con los contratos más bajos no entraron en el recorte salarial del club, que son Banega, Alcaraz, Evelio Cardoso, Maggi, Andrada y Machuca. El otro equipo que redujo los sueldos fue Talleres de Córdoba, ¿sí? Acordó con sus jugadores una quita de salarios mientras dure la pandemia. El presidente de Talleres de Córdoba, el señor Andrés Fassi, impuso un tope salarial entre los jugadores. Cobrarán todos aquellos que tienen un salario hasta 150.000 pesos, el resto recibirá la mitad. Por ahora, del fútbol de primera división estamos hablando, Racing y Talleres son los únicos 2 equipos que han bajado los sueldos a sus jugadores. Después, también podemos hablar de Defensa y Justicia, una buena noticia. Informó que los socios que están al día quedan exentos de pagar la cuota de abril. Y Tigre también informó a todos sus socios que no será obligatorio pagar la cuota de abril y mayo, que el pago será opcional. Que me parece muy bien porque están cuidando a los socios. Claro. También escuchaba a un dirigente de Vélez decir que los socios deben hacer el esfuerzo por pagar la cuota social. Claro. Yo no estoy tan de acuerdo, porque es más sencillo rebajar un poco los salarios, los super salarios de los jugadores, que pedirle al socio que haga un esfuerzo cuando quizás el socio en esta situación de pandemia está contando las monedas para llegar a fin de mes. Entonces me parece más lógico, ¿sí?, tocar al plantel profesional y no pedirle un esfuerzo a los socios. Y seguramente un aporte que pueda hacer el plantel profesional, un jugador representa muchísimos socios. Pero ni hablar, tampoco estamos hablando de que le saquen a todos, como hizo Racing, que Racing a los primeros contratos no los tocó. Claro. Sino a los que más cobran, que le rebajen el salario por unos meses. El socio que pueda pagar la cuota lo va a seguir pagando, pero hay mucha gente que en esta situación no se puede. Que si tiene la plata la va a usar para comer o para algún medicamento y no para pagar la cuota social. Claramente. Pero es un tema de sentido común. Entonces me parece que el dirigente está mirando para otro lado, ¿no? Acá parece que si se tocan al jugador de fútbol, el jugador de fútbol se ofende, cuando el jugador de fútbol era el primero que estaba pidiendo parar y de no querer jugar por esto del coronavirus. Bueno, ahora deberían tener un gesto de grandeza hacia los socios, ¿no? Porque supuestamente el club es de los socios. Y el club está por encima de cualquier nombre. Pero bueno, acá es una gran polémica, porque muchos dicen pero después no hacen. Sí. Dicen para quedar bien pero no hacen para que no se enojen los demás. Sí, claramente. Bueno. Sí, siguiendo con también la actualidad de los clubes argentinos, contarte otro ejemplo que en realidad no tiene que ver con un club argentino, pero sí con un técnico con mucha trayectoria en el fútbol argentino, que es Ricardo Gareca, que es el ex entrenador de Vélez y Independiente, entre otros, que es el actual técnico de la selección de Perú. Gareca, su cuerpo técnico y el resto de los que trabajan en la Federación Peruana de Fútbol acordaron una reducción de su salario también durante 3 meses. En cuanto a los clubes, decir que lo habíamos dicho en el programa anterior. Recordemos que varios clubes del sur argentino pusieron a disposición del gobierno sus instalaciones, que Quilmes, el Estadio Centenario, funciona como centro de logística para fuerzas de seguridad destinadas a operativos por el COVID-19. Temperley están dando viandas todos los días a las 20:30 horas. Esto queda en la avenida 9 de julio 360, en localidad de Turdera, partido de Lomas de Zamora, todos los días a las 8:30 de la noche. San Telmo, La Ferrer, San Martín de Bursaco, clubes del ascenso también están ofreciendo, ¿sí?, a la gente del barrio olla popular. Así que los clubes están tomando, ¿sí?, un rol importante en todo este aspecto. Desde donde pueden, ayudan. Algunos ofreciendo un plato de comida, otros poniendo sus instalaciones a disposición del gobierno. En el caso de Quilmes, funciona como centro de logística para la fuerza de seguridad, así que los clubes en ese sentido están dando una mano. Bien, sí, cada uno está tomando una posición.
Exacto, te decía que el gobierno anunció medidas para ayudar económicamente a los clubes. La secretaria de Deportes y exjugadora de las Leonas, Inés Arrondo, publicó una serie de determinaciones que tienen a las instituciones como beneficiarias ante la crisis por la pandemia de coronavirus. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a brindar asignaciones compensatorias al salario para los trabajadores de clubes o federaciones con hasta 100 empleados. Ahora, ¿qué pasa con los clubes que tienen más de 100 empleados, que son muchísimos? Para las instituciones que pasen la línea de los 100 empleados, se aplicará el programa de recuperación productiva, más conocido como REPRO, que es un crédito blando promovido por el Estado. Ferro es el primer club en pedir ayuda al Estado para pagar sueldos. Es una ayuda económica mensual que cubre parte del salario de los empleados, no incluye futbolistas, no tiene nada que ver los futbolistas, estos son para los empleados del club, y más o menos Ferro anda en unos 250 empleados, ¿sí? Ferro pidió autorización, la jefatura de gabinete define si corresponde o no su otorgamiento, y en este caso decidió que sí, así que Ferro va a recibir una ayuda para poder pagar los salarios de sus empleados. Ferro es el primer club, después veremos cuáles son los otros clubes argentinos que recurren al programa de recuperación productiva. Habrá que esperar qué decisión toman los demás. Sí. Y lo último, contarte un poco cómo es el panorama del fútbol en los distintos países del mundo. Contarte, Alfredo, que solo 5 ligas están en competencia. Solo 5. Que son Burundi, Nicaragua, Tajikistán, Bielorrusia, y este domingo comenzó la Liga de Taiwán. Taiwán es una isla de 24 millones de habitantes a 1000 kilómetros de Wuhan, China, que fue donde se originó todo este tema del coronavirus. Taiwán tiene 322 casos y 5 muertos. Algunas de las medidas que tomó la Liga de Taiwán es que todos los partidos sean a puertas cerradas y que todos deban medir su temperatura corporal antes de ingresar al estadio y desinfectarse con alcohol. Por ahora son las medidas que ha tomado Taiwán para retomar la actividad futbolística. Después hay otros ejemplos, por ejemplo, en Europa, la Real Sociedad, equipo español, anunció que volverá mañana a los entrenamientos, será el primer equipo de la Liga Española en hacerlo. Ahora, algunas de las medidas que tomó la Real Sociedad: por ejemplo, los jugadores pueden optar por seguir en sus casas, no habrá pelotas, los ejercicios serán individualizados y no asistirá el entrenador Imanol Alguacil. O sea que para empezar los entrenamientos de esta forma es mejor no empezarlo, ¿no? No, claro. En Italia, que es uno de los países más afectados por el coronavirus, los clubes volverían a entrenarse los primeros días de mayo y la idea es que se reanude el calcio a fines de mayo. En Alemania, por ejemplo, la Bundesliga podría ser la primera en volver en los primeros días de mayo. Los jugadores del Bayern Múnich, por ejemplo, ya están entrenando en pequeños grupos y realizando determinados ejercicios respetando la distancia. Bien, esos son algunos de los ejemplos de Europa. O sea, por ahora, nada en concreto. Sí que hay equipos ya en Europa que se están empezando a entrenar. Bien, nos quedamos pensando entonces. Sí, por ahora Cada mucha uno tiene incertidumbre. Cada uno tiene su manera, no sé. Sí, acá hablaba Nicolás Russo, el presidente de Lanús, y decía que más o menos los jugadores van a necesitar una pretemporada de 45 días para volver a jugar porque ya llevan un montón de tiempo parados. Me parece una locura 45 días. Son jugadores profesionales, están toda su vida desde chiquititos que están entrenándose, ahora son profesionales y se están entrenando desde sus casas. Me parece 45 días demasiado para que de pretemporada para los equipos, pero bueno, veremos cómo resuelve AFA todo este tema. Muy bien, gracias, Emi. No, por favor, Alfredo, un abrazo grande para vos y para los oyentes. Muy amable, hasta la próxima.